Pido perdón por las interrupciones, estoy haciendo esta presentación a trancas y barrancas porque a traque barraque tengo siempre algún problema. No es lo mismo a trancas y barrancas que a traque barraque. No confundamos a trancas y barrancas con a traque barraque, que da título a un libro de Zamora Vicente, que por cierto está digitalizado. Acabo de descubrir que está digitalizado en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, el libro de Alonso Zamora Vicente, Atraque Barraque. Atraque barraque es, según el diccionario académico, a todo tiempo o con cualquier motivo. Bueno, pues como tengo problemas atraque barraque, estoy haciendo esto a trancas y barrancas. Pero no confundamos ambas expresiones. O se muere la tarjeta, o se acaba la batería, o la tarjeta dice que hasta aquí porque ya no quiere que le escriban nada más, que quiere preservar su privacidad, quiere aplicar la ley de protección de datos y bueno, impide que se le escriba nada. Y entre uno y otro cambio me he visto un vídeo entero de la Filmoteca Maldita sobre Pompoco, la película del estudio Ghibli sobre unos mapaches terroristas y sorelianos que irían muy bien, desde luego, serían muy simpáticos a José Bergamín, estos mapaches terroristas, que plantean el uso de la violencia contra la fuerza al estilo de Sorel. Bueno, decía Ángel Balbuena Prat que la prosa de Bergamín comienza por el aforismo y nos ofrece el ingenioso ejemplo de El cohete y la estrella, 1922. Nos hallamos ante el Bergamín esquemático, sugestivo, hábil en... El caso es que el adjetivo esquemático es en lo que fracasa Ángel Balbuena Prat al exponer la obra de Bergamín, porque el que algo sea breve no quiere decir que sea esquemático. De hecho, hay un extrañísimo caso de barroquismo o rococó en los aforismos de Bergamín. Hay una acumulación, sí, son breves, pero hay demasiado bicho ahí revuelto, demasiada materia. Nos hallamos ante el Bergamín esquemático, sugestivo, hábil en la paradoja y la agudeza irónica, serio y extraordinariamente ágil, arbitrario e injusto, al lado de hondas intuiciones de arte y letras. Sí, aquí hay mezcladas cosas que están bien con cosas de señor al que se le ha ido la olla. Bergamín forma su peculiar estilo apotegmático en un juego entre la pirueta y la trascendentalidad, estética o incluso metafísica. Cuando dice en este libro, el cohete es una caña que piensa con brillantez, nos acordamos a la vez de Pascal, el hombre es una caña que piensa, con brillantez. Claro, aquí tenemos ese juego de palabras, ese doble sentido de brillantez que le estaría bien a Gómez de la Serna. Al final nos acordamos solo de Gómez de la Serna. Al final solo nos trae a la mente las piruetas circenses y la pirotecnia de Gómez de la Serna. Todo un profundo sentido late, no sé hasta qué punto, todo un profundo sentido late en aforismos como este. Bueno, dice en nota que se muestra su... No, es una nota que no habla de Bergamín, perdón. Todo un profundo sentido late en aforismos como este. Una misma manzana hizo reflexionar a Adán y a Newton de muy diferente manera. Donde la naturaleza fue caída, el pensamiento puso gravitación. Bueno, esto es de un simplismo, esto es de una simpleza de libro para escolares que no sé cómo le puede llamar la atención esto. Aquí ríe el juego de palabras y conceptos junto a la tradicional interpretación teológica. Claro, supongo que lo de la tradicional interpretación teológica lo dirá porque la manzana es solo manzana en la tradición pictórica predominante, pero sin embargo en San Marcos de Venecia, Adán y Eva no están debajo de un manzano, sino de una parra, de donde sacan las hojas de parra y claro, el fruto en sí, porque la Biblia simplemente dice fruto, un fruto. Aquí ríe el... Vale, sí, así ágil y hondo, yo hondo no lo veo, entre el capricho y la justeza nace un original prosista. A través de sus obras,
El sentido filológico del vocablo influirá en muchos juegos conceptuales y verbales del autor. Tendrá en esto un precedente en un aspecto del estilo de Unamuno, con el que dice que piensa con él, pero no como él. Pero en Bergamín, menos hondamente agónico, resuelto en pirueta paradójica. ¿Cuántas veces ha salido ya la palabra pirueta o pirotecnia? En pirueta paradójica sin excluir la aguda intención. En el cohete asoma su forma cortada hasta las más audaces innovaciones. Importa sobre todo la técnica de esta crítica alada e irónica. La forma supera al contenido. Fijémonos, por ejemplo, en un aforismo característico, el de los 4 vientos del espíritu. El viento del norte dice, piensa. El del sur dice, mira. Escucha, dice el del este. Y el del oeste dice, sueña. Y aquí tenemos esta rosa de los vientos, que voy a mostrar al espectador. Bien, esta es la rosa de los vientos del espíritu. Dice Balbuena Prat, el acierto está en la forma misma. Las objeciones, a pesar de ser uno de los casos en que ha procedido con más impasible intento de objetividad, pudieran hacerse. ¿Por qué Spinoza y no Kant en el norte? Spinoza es una clara derivación del pensamiento semita del sur. ¿Por qué Shelley y no Camões, que en todos los sentidos es más oeste? ¿Por qué escucha en vez de danza como este y como comentario a Mussorgsky? Junto a esta cambiante imprecisión, o sea, esto no tiene ningún sentido, como la inmensa mayoría de las cosas que escribe o crea o engendra o pergeña Bergamín. Esto no tiene ningún sentido. Ahora bien, dice Balbuena, bueno, pero lo de hacer una idea, lo de la rosa de los vientos del espíritu es ingenioso, está bien. Bueno, esto lo he visto hacer miles de veces en memes. De hecho, se ha puesto de moda hacer rosas del espíritu a través de un diagrama, de unas coordenadas cartesianas que dividen un pensamiento en mal caótico, mal ordenado, bien ordenado, mal caótico. Vale, de acuerdo. Bergamín crea una forma que impera en los memes, pero eso no es algo bueno. Eso no es algo bueno en absoluto. Junto a esta cambiante imprecisión del dado que pudiéramos llamar crítico, queda afirmativamente el procedimiento, la finura de intención, la forma nueva desde el exterior tipográfico a la modelación de la prosa breve y exacta. El signo de lo arbitrario preside, junto a las justicias de Bergamín, toda su rica estructura de prosista. Atentos, el signo de lo arbitrario, vamos, que esto es un berenjenal que no tiene sentido ni pies ni cabeza. Eso es lo que es el signo de lo arbitrario, no tener ni pies ni cabeza. Y además lleno de injusticias, toda su rica estructura de prosista desde el cohete a sus últimos artículos de cruz y raya. Como otros casos de su generación, el creador, el artista, está por encima del crítico. Bergamín, ascético e irónico, rígido y ágil a la vez, implacable y arbitrario, es todo un estilo y una personalidad. Su arte esquemático, otra vez, lo de pirueta bien, lo de esquemático es un adjetivo que no le cuadra, que no le está. De la prosa le lleva a unos interesantes y cortantes esqueletos dramáticos. El juego irónico que se adivinaba ya en algunos momentos de El cohete y la estrella. Sus 3 escenas en ángulo recto y enemigo que huye, que está aquí, significan este aspecto. Dentro de su animación de sombras rápidas por una escena cinética, destaca su interpretación del tema de Don Juan. La titula Variación y fuga de una sombra. Sombra, por tanto, de Don Juan, que con hondura de la esencia de los mitos empieza por colocar en el laboratorio del doctor Fausto, y que al someterse a experimentos es cunado por los cantos de los ángeles, no es la mejor página de Balbuena Prat, ahora que me doy cuenta. Lo he traído porque dice lo del signo arbitrario. O sea, ¿esto de qué va? O sea, no hay por dónde cogerlo. Es solo la forma... Vaya por Dios. Creo que era la página 707. Esto es. Al someterse a experimentos es cunado por los cantos de los ángeles de los rayos X, de los rayos catódicos. Además ya estamos aquí con la mistificación de la ciencia y la tecnología. Esto parecen los electroduentes de Lolo Rico, parecen los electroduentes de Lolo Rico, ánodos y cátodos, ese tipo de juramentos.
Sí, además es la misma veneración por los rayos catódicos. De los rayos X, de los rayos catódicos, por voces de la corriente de inducción y del contacto turnante. Estos son los electroduendes. Actualización de los viejos alambiques del mito goetheano. El mundo irónico e intensamente poético de un esquema de poesía o poesía en esquema se da en la segunda escena, Don Juan en sueños. Tras las correrías misteriosas del desnudo de Don Juan, en la tercera escena, Fausto, de nuevo en su gabinete de ciencia, purifica al burlador, dejándole en esqueleto, disponible para resucitar. Bueno, esto tiene algo de arrabaliano, esto del esqueleto lo hemos visto en El arquitecto y el emperador de Asiria. La crítica de Bergamín, que resultaba subjetiva en muchos casos concretos, es decir, en Bergamín están muchos desarrollos futuros, o sea, es un profeta de lo que ha de venir, pero lo que ha de venir no siempre tenemos, desde luego, que agradecérselo, porque sí, ha fundado y ha fundamentado nuevas realidades, pero la inmensa mayoría de esas realidades, en fin, la verdad es que podríamos habernos pasado sin ellas, podríamos habernos pasado muy bien sin ellas. La crítica de Bergamín, que resultaba subjetiva en muchos casos concretos, como obra de creador apasionado, ha encontrado una dimensión profunda al ponerse a frente de los mitos literarios. Igualmente en otro esquema del libro, Variación y fuga del fantasma, sobre la figura de Hamlet, que hemos empezado a leer. Y a mí, bueno, no sé, a mis queridos lectores, a mí me pareció una basura fina, una basura de órdago. Vamos a ver qué dice Balbuena Prat. Variación y fuga del fantasma, sobre la figura de Hamlet. Junto al juego irónico, una belleza acerada y un acierto de juicio. Ese Don Juan en esqueleto librado de lo muelle y perecedero de la carne es la interpretación de la asceta que siempre lleva dentro su autor para justificar, para salvar el esquema, la idea perenne de Don Juan. Vaya petanca verbal se montan aquí para justificar lo injustificable. Bergamín trazó una serie de retratos, esquemas de tipos y almas, en caracteres, y el arte del aforismo lo continuó con extraordinario ingenio y más cerca de lo justo que antes, en El arte de birlibirloque y las aludidas interpretaciones dramáticas de Mangas y capirotes, libro el más hondo del intelectual y el más bello de impresiones de la esencia de la raza. Al lado del juego de palabras, la intención honda. Cuando dice que el Teatro Nacional de Lope se hace nacional en cuando dice que el Teatro Nacional de Lope se hace nocional en Calderón, no solamente lanza una frase ingeniosa, sino que ésta exprime en conceptismo la dualidad de los mundos dramáticos del siglo XVII. Bueno, Borges nunca le perdonó a Baltasar Gracián decir que las estrellas fueran gallinas de los campos celestiales, y siempre se horrorizaba ante la sentencia de que la vida es milicia contra la malicia. Es cierto que la vida es milicia contra la malicia, pero detestaba ese juego de palabras tan fácil, que no hubiera podido decir de que el Teatro Nacional se hace nocional. Podemos decir que puede ser verdad. No lo es porque el teatro de Lope es enormemente intelectualista, pero entendemos lo que quiere decir, pero eso no hace que sea un buen juego de palabras. Ha hallado ahí una posibilidad, un artificio, una vía, y no se priva, no tiene la modestia de escribirlo. Es algo completamente opuesto a lo que decía el capitán Cadalso de lo que era la literatura española. Además lo dice en seguramente su obra más conocida, que son Las cartas marruecas. Ahora mismo no sabría decirlo de memoria, pero creo que puedo. Vamos a ver. Bueno, espero que Cadalso esté en el corde. Vamos a ver si encuentro esta cita. Porque es muy pertinente.
y está en las cartas marruecas. Feliz, no, tampoco. Gacel escribe. Quizá tendría que buscar español, porque habla de lo que escriben los españoles. Aunque claro, se puede interpretar de diversas maneras. A 48 veces que aparece. Quizá con la palabra imagina. Esto se me acaba de ocurrir, pero es muy pertinente. O imagina o inventa. Vamos a ver. Qué imaginación la de Homero, hermosuras imaginables. Me imagina. Ah, sí, aquí está. Creo que el carácter esto lo escribe en la carta 61ª de las cartas marruecas. Cadalso dice: creo que el carácter de algunos escritores europeos, hablo de los clásicos de cada nación, es el siguiente. Los españoles escriben la mitad de lo que imaginan, los franceses más de lo que piensan, por la calidad de su estilo. Los alemanes lo dicen todo, pero de manera que la mitad no se les entiende. Los ingleses escriben para sí solos. De todas estas posibilidades resultaría que desde la perspectiva de un andaluz en el siglo XVIII, lo que escribe este madrileño, que según él escribe vasco y piensa con Unamuno, no sería vasco sino alemán, sería un alemán, porque lo dice todo lo que se le ocurre, pero la mitad no se le entiende. Este es Bergamín, según un hombre del siglo XVIII, según el capitán José Cadalso, que por cierto nació en Cádiz, efectivamente, y no escribía vasco, escribía en español, y él entendía que los españoles escriben la mitad de lo que imaginan. En cambio, los alemanes tienen la desvergüenza de decirlo todo y la mitad no se les entiende. Bueno, escribe esto como muy tarde, en 1774. O sea, ténganse en cuenta de qué alemanes está hablando. Pues por supuesto que no está hablando de Schiller, a que imagino que no conocería aún, no habría llegado a España. No lo tengo muy claro. Schiller es del 59 y esto es del 73. No creo que vaya por Schiller, por ejemplo. Creo que esto es la definición de Bergamín. Lo dicen todo, pero de manera que la mitad no se les entiende. Ese es Bergamín, y no es nada español. Puede asimilarse, por lo tanto, eso que es escribir vasco a escribir en alemán. Bueno, ¿por dónde me había quedado? Los rayos catódicos, sí. La crítica de Bergamín resulta... Sí, lo de la idea perenne de Don Juan, vale. Bergamín trazó una serie de retratos, esquemas de tipos y almas en caracteres, y el arte del aforismo lo continuó con extraordinario ingenio y más cerca de lo justo que antes en el arte de Birlibirloque y las aludidas interpretaciones dramáticas de Mangas y Capirotes, libro el más hondo de lo intelectual. Bergamín no es hondo, desde luego, ¿no? Libro más hondo del intelectual y el más bello de impresiones de la esencia de la raza. Bueno, no sé de qué raza estará hablando, porque al final ya hemos visto que la raza por la que se decanta Bergamín es la raza vasca con RH negativo, que es lo que defiende Herri Batasuna. Bueno, en realidad es lo que defiende el PNV, pero digamos que los etarras y los abertzales son los hijos entusiasmados a los que se le va un poco la mano, estos chavales que al fin y al cabo maman de lo que tenga que ofrecerles Sabino Arana. No entremos en imágenes. Bueno,
Cuando dice que el Teatro Nacional de Lope se hace nocional en Calderón, no solamente lanza una frase ingeniosa, sino que exprime en conceptismo la dualidad de los mundos dramáticos del siglo XVII. Pues eso, Borges le habría dicho que, vale, hay que cortarse, hay que ser... Por una vez, Borges estaría pidiendo no ser más inglés, sino más español. De hecho, es que curiosamente, es muy curioso, pero en la caracteriología, en la clasificación de espíritus nacionales, de los escritores que nos muestra Cadalso, no están los ingleses. Y no están... Ah, bueno, sí, aquí está, sí están los ingleses. Los ingleses escriben para sí solos. O sea, todo lo contrario de este espíritu francés de escribir para la galería, para el salón, para recibir un aplauso. Los ingleses no quieren el aplauso. Borges no quiere un aplauso. De hecho, dice que un caballero no busca el éxito. Y aquí tenemos todo lo contrario. Tenemos el escribir más de lo que piensan, que se atribuye a los franceses, y además el decirlo todo, pero sin que se les entienda la mitad. Un profundísimo acierto, dice Balbuena Prat, es el comentario a la comedia Del cielo viene el buen rey, de Rodrigo de Herrera, entre un constante y elevado interés de todo el libro. Son también agudos, ingeniosos y excelentemente escritos los comentarios sobre el Don Juan de Tirso y la hija del aire de Calderón. Mangas y capirotes es una original obra maestra de la crítica más personal y conceptuosa. Su tipo de prosa breve e incisiva sigue en La cabeza a pájaros. Entre sus ensayos, extensos, en que la brevedad del aforismo ha ampliado sus contornos, pero no deja de ser, ya lo digo, una sucesión, una ristra, una retahíla de aforismos. En desarrollo lógico, como consecuencia prevista, citamos los sugestivos, el pensamiento hermético de las artes y, sobre todo, paradoja, belleza de forma y sutilidad de pensamiento, la importancia del dinero, que dice que está publicado, que consta de... ¿He dicho del demonio o del dinero? Del demonio, si he dicho del dinero es que estaba pensando... no, vamos a ver, Cruz y Raya, números 1 y 5, 1933, enemigo que huye de... Bueno, vale, 1933, sí, que lo edita Cruz y Raya. Centrémonos. Y sobre todo, paradoja, belleza de forma y sutilidad de pensamiento, la importancia del demonio. Bien, bueno, claro, no se refiere al libro que luego recopiló como la importancia del demonio, sino al propio ensayo, la importancia del demonio. Pero vamos, la importancia del demonio es el ensayo estrella de este libro, la importancia del demonio y otras cosas sin importancia, que efectivamente se publicó en Cruz y Raya. Pero esta edición es de Júcar en la colección La Vela Latina, y contiene, sí, la importancia del demonio, pero también otros ensayos. La mirada fija, que es un análisis que se fija siempre en sus maestros habituales, Calderón para el conceptismo y el darle la vuelta a las cosas, Unamuno para hacer triquitraques y decir ingeniosidades a traque barraque, pero que al final se comprenden a trancas y barrancas. El pícaro y su puñalada o todo sea por Dios, la decadencia del analfabetismo, que entiendo puede ser una respuesta a ese elogio del analfabetismo que hizo Julio Camba. Reflexiones sobre la independencia de la tortuga, intimidad y lejanía, la peña y la estrella, San Ignacio y compañía, Rousseau, paseante en sueños, la importancia del demonio y... Bueno, este artículo sí que es muy interesante. Musaraña de la pintura, aguja de navegar bultos, sombras y claridades. Dice cosas brillantes, pero claro, mezcladas con voluntarismos y atrabilis innecesaria, cosas completamente arbitrarias. Bueno, la importancia del demonio es uno de sus libros y otras cosas sin importancia. Podemos decir que es una de las colecciones de ensayos más propias y propicias para intentar encontrar lo bueno, que lo hay en Bergamín. Lo recomienda desde luego Balbuena Prat junto
junto a Mangas y Capirotes. Los ensayos de esta etapa se reunieron en 2 volúmenes con el título de Disparadero español, en 1936. El primero dedicado a Lope de Vega, la más leve idea de Lope, es el título, estructurado en 3 partes. Lope, suelo y vuelo de España. Suelo y vuelo. Es un no parar, no es que no sale de ese descubrimiento infantil que admiraba Borges, de que algunas palabras se parecen a otras y se pueden hacer cosas con ellas. Eso le divirtió mucho a Borges porque al ver que un chico en el colectivo, en el transporte público, empezó a descubrir que había palabras que se parecían y a jugar con ellas, decía: ha descubierto la literatura, ha descubierto la literatura. Muy bien, efectivamente, pero es que Bergamín se quedó ahí. Vamos, podríamos decir desde un punto de vista freudiano que Bergamín está en la fase anal, está en la fase oral, está en las primeras fases del desarrollo de la literatura. Se ha quedado en el primer descubrimiento y no ha sabido salir de ahí. Está vuelo, suelo, qué gracioso, lo voy a poner. No me voy a cortar, no voy a ser un español. No quiero que España reciba mis huesos, no voy a ser español y voy a decir la mitad de lo que imagino, voy a poner más de lo que imagino. Lope, suelo y vuelo de España. Un verso de Lope y Lope en un verso. Luego, y Lope siguiendo el dictamen del aire que lo dibuja. El segundo volumen contiene los 2 ensayos arriba citados, más la decadencia del analfabetismo, que hemos visto que está recogido en este volumen de Júcar. En América, junto a las obras de ensayo de otros autores, Bergamín sigue en su honda, paradójica y compleja tradición de su citada obra Mangas y Capirotes, en un libro impresionante, El pozo de la angustia, que subtitula Burla y pasión del hombre invisible. Los temas de nuestra edad de oro, Santa Teresa, el Quijote, Calderón, se ahondan en abismos, hacen surgir una atribulada oración desde cuevas y purgatorios agónicos. Una vez más, dice desde cuevas y purgatorios agónicos, una vez más, enlazándose a Unamuno, aparece. Claro, es que Bergamín es como la metástasis de Unamuno, es ese bultito que le salió al idioma y al pensamiento español con Unamuno. Bergamín se convierte en un teratoma que no deja ver los ojos de la figura que habla. Bergamín se ha hecho, una vez más enlazándose a Unamuno, aparece insistente Kierkegaard. Bergamín se ha hecho más agónico, más sinceramente dramático que nunca, y su lucha intelectual y afectiva ofrece contactos con la posición filosófico-literaria del existencialismo. Sancho Panza en el Purgatorio y como Sobre ascuas son penetrantes ejemplos de esta posición angustiosa buscada en las raíces de los valores eternos de España. En El pasajero va recogiendo multitud de temas con aguda e ingeniosa continuación de su disparadero español, filosofía, teatro, literatura moderna. Esto es publicado en Barcelona, 1960, esto es de 1960, luego hay que actualizar su biografía diciendo que al final apoyó a ETA. Entonces, la importancia del demonio, Mangas y Capirotes. Aquí tengo algunos libros que no son evidentemente las ediciones originales de Cruz y Raya, de su revista Cruz y Raya, que recogen algunos de sus ensayos. Aquí tengo La corteza de la letra, publicado por Editorial Losada de Buenos Aires, una editorial que publicaba a muchos exiliados. Aquí viene una fotografía suya. La personalidad de José Bergamín, nacido en 1897, se definió en la revista Cruz y Raya, que él dirigió en Madrid durante los años anteriores a la guerra y que llegó a ejercer cierta influencia. Según escribía entonces Pedro Salinas, Bergamín es en la España intelectual de hoy el representante más cabal de un pensar preocupado que se juega y que se lo juega todo con la apariencia. Para el frívolo, de simple diversión mental o verbal, pero en su profunda realidad, terrible lucha del hombre con su duda y por la fe.
Bueno, no sé yo hasta qué punto. Bueno, es muy famoso el dicho de Bergamín sobre su posición política, de catocomunista, de católico.